Entonces le damos. Estamos ahora en la lámina número 4, donde vimos las actividades básicas de la primera iglesia. Y como dije, estos tienen que ver con el avivamiento que se estaba produciendo. Pero junto con eso, es importante reconocer que en esta primera etapa de autoentendimiento de los discípulos, o sea, de la iglesia, ellos se veían a sí mismos como gente de los últimos tiempos. O sea, era una visión, era una mirada muy escatológica. Para ellos, la venida del Espíritu Santo era evidencia de cosas superpotentes, como por ejemplo, que los últimos tiempos se habían iniciado y eso significaba para ellos que se estaban moviendo hacia su cumplimiento. Tienen que entender que para los discípulos, ellos la previsión no era 2000 años de espera, sino que esto era inminente. Ellos estaban en los últimos tiempos, y eso es cierto, nosotros también lo estamos, pero ellos pensaban que realmente todo se acabaría muy pronto. Entonces el libro de los Hechos tiene esta maravilla de que Lucas logra escribir como mostrando las vivencias, los sentimientos y el pensamiento de la primera época, a pesar de que Lucas ya está en la década de los 70, muy probablemente después del año 70 o muy cerca, y en el año 70 el general Tito destruyó el templo, saqueó Jerusalén y se produjo una tremenda dispersión de judíos a todo el mundo, echó a los judíos de Jerusalén. Los discípulos se sentían realmente como gente de los últimos tiempos. Eso es lo que ellos pensaban acerca de la venida del Espíritu Santo. Evidentemente pensaban que se había cumplido la promesa del pacto nuevo. Y el pacto nuevo, en términos muy de Jeremías, era un pacto prometido para Israel, no para una nueva nación o para gentiles o algo así. No estaba dentro de sus parámetros. Por lo tanto, ellos están en una situación donde todo está cambiando y tienen que estar entendiéndolo de nuevo y elaborándolo. Su teología está cambiando. Representaba la victoria total de Jesús como Mesías, ya que por su resurrección y ascensión estaba ahora sentado a la diestra de Dios y por eso había derramado el Espíritu Santo. Entonces, para ellos, la vivencia del Espíritu Santo, la nueva época, era escatológica y era sobre todo vindicadora. Jesús había sido justificado delante de los hombres por Dios. Dios había mostrado delante de todo el mundo que Jesús realmente era su Hijo, era el Mesías, es el Mesías que vive y reina. Por tanto, es el tiempo de arrepentirse porque viene el Hijo. Volverá, como había anunciado el profeta Daniel, vuelve sobre las nubes como le habéis visto ir, dijeron los ángeles en Hechos 1. Y si puedo, digamos, hacer una suposición, yo creo que los discípulos estaban pensando, va y vuelve. Va y vuelve, o sea, la próxima semana a lo mejor, o en un par de meses a lo sumo. O bueno, ya, tenemos que predicar a toda la gente en Jerusalén, ya. Pero después de eso vuelve. Y claro, no entendieron, parece que Jesús les dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y que eso iba a tomar un poco de tiempo. La venida del Espíritu Santo para ellos era claramente el inicio del fin. Y eso ustedes lo pueden ver no solamente en Lucas, en el libro de los Hechos, sino también en los escritos de Pablo y en general en todos los escritores del Nuevo Testamento. Por eso les pongo algunos pasajes ahí, para que ustedes vean que el sentimiento escatológico, el sentir de estar en los últimos tiempos y que el regreso de Jesús es inminente, está muy, muy presente en el Nuevo Testamento. Continúo entonces con esto que estoy diciendo de la inminencia, de esto escatológico. Fíjense que es lo que los discípulos le preguntaron a Jesús en el capítulo 1, cuando estaba resucitado. Lo primero que le preguntan, en el capítulo 1, versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel? Eso significa, en términos de Hebreos, ¿vas a restaurar el reino de David con toda su gloria? Lo cual significa derrotar, por supuesto, a los romanos que están ocupando la Tierra Santa y derrotar cualquier otra oposición. ¿Vas a levantar el reino de David para que sea todo lo que fue predicho? ¿Vas a levantar el tabernáculo caído de David como profetizó Amós? ¿Es este el tiempo? Ellos se veían a sí mismos realmente en la última etapa. En el capítulo 2, Pedro predicó de esta misma manera. Arrepiéntanse, bautícense, porque de verdad que ustedes van a recibir perdón y el Espíritu Santo. Y esa es la señal de que los últimos tiempos están en función. Y háganlo rapidito, porque esto no dura mucho. Pero en el capítulo 3 lo dice todavía con más fuerza. Fíjese en los versículos 18 hasta el 21. Déjeme leerle. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Yo lo encuentro notable. Este es el segundo discurso que ocurre a raíz de un milagro, ¿no es cierto? La sanidad de un hombre cojo. Y entonces Pedro está predicando, y en medio de esa predicación él dice esto. Todos los profetas anunciaron que el Cristo había de padecer. Francamente, yo no lo veo en todos los profetas. Francamente, era difícil que alguien lo entendiera con tanta claridad. Pero para Pedro es como que le corrieron un velo. Y todos los padecimientos del siervo de Dios, sobre todo a nivel de Isaías, supongo yo, pensando, Pedro lo vio todo relacionado con el Mesías. O sea, como que todo le hizo sentido. Entonces llega a decir esto que creo que es un poco exagerado. Todos los profetas hablaron de los sufrimientos del Mesías. Realmente ustedes estudiaron conmigo los profetas menores y no lo vemos tan claramente en todos los profetas. Pero sí, por supuesto, hay muchas profecías que en ese tiempo no se entendían con esta claridad que dice Pedro. Y el versículo 19, así que, conclusión, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, fíjense que ahí no incluye el rito del bautismo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, para que venga de una vez el reino en plenitud. Para Pedro, en esta etapa, y debe ser el entendimiento de los discípulos, en esta etapa, arrepiéntanse porque el reino viene y viene ya. Y si ustedes lo hacen, si Israel entra en masa a creer en el Mesías, Dios cumplirá la promesa. Y de verdad el pacto va a ser instaurado y el reino será instaurado en plenitud. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Va a volver, así como se fue, así va a volver. Y 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué es lo que hace falta para que el reino venga en plenitud? La restauración de todas las cosas. Y para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar? Que Israel se convierta en masa. Así es que, arrepentíos y convertíos para que venga de los cielos los tiempos de refrigerio. Para Pedro y los discípulos, esto era así como ya la semana que viene. Si de verdad ustedes se arrepienten en masa, si lo logramos, si el Espíritu Santo nos ayuda y la gran cantidad, la masa, la representación mayoritaria de Israel procede al arrepentimiento, Jesús será enviado de vuelta. Yo me sorprendo de esta predicación. Creo que es un entendimiento, un autoentendimiento inicial, que después fueron corrigiendo de a poco, entendiendo que tomaría un espacio más largo de tiempo llegar hasta lo último de la tierra. La teología paulina es muy importante en esto. Sin embargo, no se puede perder esta perspectiva. El hecho de que ya llevamos 2000 años, para mí lo que significa es que estamos más cerca, no que Dios se ha demorado. La inminencia del regreso de Cristo es una doctrina muy bíblica.
Y ustedes la ven aquí tal como debiera vivirse. Arrepiéntanse ya, es urgente, porque viene y viene algo muy bueno. Comienza entonces el desarrollo del pensamiento cristiano. Aquí tienen una muestra. Cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, él mencionó la profecía de Joel. Y Joel se refirió evidentemente a lo que Jehová haría, derramando su espíritu sobre jóvenes, sobre viejos, habrían visiones, sueños, etc. Sin embargo, Pedro lo usa directamente para referirse a Jesucristo. Entonces tenemos una primera muestra del desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Ahora les quiero hacer ver esto. Obviamente, Lucas está escribiendo el libro de los Hechos en el año 70, que es nuestra cronología. Pero él está relatando eventos que ocurrieron en el año 33. Entonces, si nosotros pensamos como hacen los liberales, que en realidad Lucas está intercalando doctrina tardía en pensamiento temprano, o que Lucas está colocando palabras en la boca de Pedro que Pedro nunca dijo, lo que estamos diciendo es que la Biblia es una falsedad urdida mañosamente para lograr que se digan las cosas que querían que se dijeran. Y si vamos más allá con los liberales, entonces ni siquiera esto ocurrió en el año 70, sino que ocurrió en el año 120, 130 y tal vez hasta el 200, donde la iglesia ya formada mañosamente elaboró la Biblia para que dijera las cosas que necesitaba que dijeran de acuerdo a las doctrinas que la misma iglesia iba inventando. Ese es el pensamiento liberal, ese es el pensamiento completamente destructor del cristianismo. Y por eso la erudición cristiana es importante, es necesaria, la erudición apologética, la erudición arqueológica, la erudición lingüística, todo es importante para probar, para mostrar que de verdad estas cosas son antiguas, que conocemos documentos antes del siglo 100, entonces esto no es una elaboración del siglo II, que se conocen estos vestigios, que los padres de la iglesia, que la gente que vivió en esta época habló de cuando esto se escribió, y que entonces tenemos que entender que de verdad Lucas está diciendo lo que Pedro dijo en el año 33. Y esto no es una invención de medio Pedro, pero en el fondo es Lucas. No, esto es Pedro, pero llevado por un escritor a una época diferente, donde va a contextualizar el texto. Y eso, hermanos míos, es importante tener en cuenta en la exégesis bíblica. Lo que está tratando de decir Pedro, no Lucas, en este primer discurso, 50 días después de la partida, o sea, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, es que el Padre envió al Hijo y lo vindicó por medio de la resurrección y la ascensión. Pero es el Hijo, una vez vindicado, que envía al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien obró en la vida de Jesucristo en poder para mostrar que era el Hijo de Dios. Y todo esto que aparece en el discurso de Hechos 2 es una muestra trinitaria. Los coloca a los tres interactuando y en igualdad de condiciones. ¿Cómo Jesucristo, sin ser Dios, puede enviar al Espíritu de Dios? ¿Cómo el Padre vindica, levanta, justifica a Jesucristo, quien dijo que era el Hijo de Dios si no lo era? ¿Cómo el Espíritu Santo obraba en Jesucristo de esta manera especial y después vino siendo derramado por el Hijo, si no es el Espíritu Santo mismo Dios y es solo una fuerza inanimada o sin inteligencia? Entonces, en estas primeras palabras, en estas formas discursivas, ya encontramos a la Trinidad. ¿Soy claro en esto?
esta es una manera en que también hay que aprender a leer la Biblia. La Trinidad es una doctrina totalmente sistemática, súper compleja, que no aparece en un versículo, sino que aparece el concepto y que es revolucionario. Piensen en un hebreo que todos los días recita el Shema de Israel, ¿no es cierto? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y no hay otros dioses, no hay nada, ¿no es cierto?, comparable con él, nada que se le parezca. Ellos recitaban eso y comenzaron a predicar: Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo. Y Él tiene el juicio de todas las cosas. O sea, es Dios. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios entre nosotros. Hay que tener comunión con el Espíritu Santo y se usan en relación con el Espíritu Santo las mismas cosas que se decían en relación con Jehová en el Antiguo Testamento. Ese pensamiento es revolucionario para un hebreo y requiere un cambio de mentalidad muy importante. Nos enseña varias cosas. Nos enseña primero a apreciarlo. Nos enseña también a flexibilizarnos. No podemos quedarnos pegados en nuestras tradiciones. Hay que comprender la doctrina bíblica. Hay que comprenderla e irla aplicando. Los tiempos van cambiando, la doctrina permanece. La doctrina se aplica, se contextualiza de manera diferente. Tenemos que nosotros ser llevaderos, o sea, los canales de la revelación bíblica, no los que impiden que esta revelación sea pertinente para los tiempos. Son cosas súper importantes de ver lo que significó para ellos. Vamos a ver más adelante lo que significó para Pedro el cambio en el tema alimenticio de la comida kosher, o visitar la casa de un gentil en Hechos capítulo 10. Vamos a ver cómo él lo dice, lo asqueroso que le significó esto, pero cómo se dio cuenta de que Dios estaba haciendo algo nuevo y que ellos, más bien, habían súper mal entendido la escritura de tiempos antiguos. Otro asunto muy importante acá es el tema del poder en su nombre. En Hechos capítulo 3, Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esa famosa frase que se usa en relación con la sanidad de este hombre cojo. Y aprovecho de decirles cuántas veces pasó Jesús por esa misma puerta y vio a este mismo cojo y lo dejó sin sanidad. Importante que lo consideren. O sea, les aseguro, no es una suposición, les aseguro que Jesús pasó por esa puerta muchas veces durante sus visitas a Jerusalén. Y les aseguro que por lo menos en una ocasión se topó con este hombre cojo. Porque él vivía ahí. Pedía limosna todos los días ahí. Y sin embargo no lo sanó. Lo que nos dice algo también, que el ministerio de Jesús tenía propósito y que él hacía las cosas según lo que el Padre le guiaba. No es una especie de máquina de sanidad a diestra y siniestra. Pero en esta oportunidad se produce algo especial y este hombre es el receptor de esa gracia en particular. Así es que tomen en cuenta eso, que no, solo este detalle nos habla interesantemente de cómo es el ministerio cristiano. Pero lo que dice Pedro es que yo tengo algo para darte, que no es plata ni oro. No le dice qué. Pero lo que es interesante acá es que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y ya vimos lo que significa el nombre, ¿no es cierto? En la persona que me da cobertura, en su autoridad, por su poder, como si yo fuera Él, porque soy representante, en su nombre, te digo, levántate y anda. Y se produjo el milagro. Ese milagro dio pie para el discurso que vimos brevemente. Y dio pie también para la persecución que comenzaron los opositores, centrado en el sumo sacerdote. Y en el capítulo 4, fíjese que cuando los llaman a Juan y a Pedro y los interrogan, le dice: ¿con qué potestad o en qué nombre? Y nos hablan entonces de esta equivalencia, potestad, nombre.
Esa palabra potestad ahí es la palabra dunamis, que se traduce generalmente poder. Autoridad es la palabra exousia, pero dunamis es poder. Entonces lo que le están diciendo, ¿de dónde sacan ustedes el poder? ¿A quién están representando? ¿Quién les delega a ustedes el poder para hacer esto que es sobrenatural? Y evidentemente no lo pueden negar, pero están sumamente complicados. Porque ese nombre dice, yo estoy bajo la autoridad de la persona que lleva ese nombre. Yo estoy bajo la protección y uso el poder de esa persona porque me lo ha delegado. Todo eso significa, ¿en qué nombre hacen ustedes esto? Y Pedro dice, en ese nombre te doy sanidad. Es un tema importantísimo porque ustedes se dan cuenta que está ligado al bautismo. Aunque tengamos el Espíritu Santo, necesitamos el bautismo porque el bautismo es un testimonio público de estar bajo el nombre. Y estar bajo el nombre significa poder usar la autoridad del nombre. Estas son cosas importantes en el mundo espiritual. Aparentemente sin eso no tenemos la autoridad realmente delegada para usar el poder que queremos. Entonces el ya del reino comienza a vislumbrarse con estas características. El ya del reino es poder en su nombre, pero al mismo tiempo predicación en su nombre, como representante, y al mismo tiempo oposición contra el nombre y por tanto contra los representantes del nombre. Así es que cuando nosotros veamos el cumplimiento de los tiempos, el todavía no del reino, la oposición ya no va a estar. Pero en esta etapa, el libro de los Hechos quiere decirnos con simplemente el capítulo 4 y de ahí en adelante, en esta época el nombre recibirá oposición. Y si tú eres un representante de ese nombre y andas con el poder de ese nombre, afírmate los pantalones porque viene oposición. Entiéndanme que el ya del reino tiene estas características. Y si somos parte del ya del reino, vamos a tener estas características. Y entonces tocamos el último tema para esta noche. Oposición. Comienza en el capítulo 4, oposición. Y empezamos a darnos cuenta de las estrategias del diablo. Hermanos queridos, tan pronto el reino de Dios empieza a moverse, y el reino de Dios se ha empezado a mover desde antes de la fundación del mundo. Pero empieza a moverse en la tierra cuando un creyente entiende y se vuelve representante. Cuando un creyente empieza a moverse en fe, el reino del diablo ya se está moviendo para hacer un problema, para impedirlo. Cada vez que ustedes hacen algo que es agradable a Dios y va a producir un fruto agradable a Dios, al reino y de beneficio para el pueblo de Dios, el reino del enemigo se empieza a mover. Y eso es otra cosa que Hechos quiere decirnos. No solamente va a haber oposición contra el nombre, sino contra los representantes del nombre. Por tanto, en el ya del reino, esperen oposición. Y el libro de los Hechos nos da una lista de las oposiciones. Y como ministro del Evangelio ya hace harto tiempo, les digo, es exactamente lo que se ve hoy en toda iglesia. Esto no es de aquella época solamente, siempre se va a ver. Así comienza. Primera estrategia del diablo. Hechos capítulo 4, versículos 17 y 18. No podían negar el milagro. Dijeron, milagro manifiesto es este y no lo podemos negar. ¿Qué es lo que un ser humano con lógica debería hacer después de eso? Entonces me convierto. Pero no, hay que negarlo porque no nos conviene, porque quedamos en entredicho, porque nosotros nos opusimos, porque no puede ser. Todo lo que nosotros hemos hecho, creído, en lo que nos sustentamos, lo que mantiene a nuestras familias, lo que nos da estatus, todo esto se va a romper, por lo tanto hay que quitarlo.
¿Y cuál es la estrategia? La primera, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron. Amenazar es la palabra amenazar. E intimar es la palabra prohibir. Ponerles una carga de prohibición. En absoluto se puede hacer. Está muy bien traducido intimar, pero intimar es una palabra que poco se usa hoy en día en el castellano. Eso es lo que significa. Miren, prohibición, decreto de ley, ley suprema del Estado, no van a hacerlo. Pero su intención era amenazarles. Incluso en el original están tan enojados que lo que dice en griego es amenacémosles con amenazas. Y uno dice, ok, ya. Es que están furiosos. Vamos a amenazarles con amenazas para que dejen de predicar. Y cuando los llamaron, les prohibieron. Primera estrategia. Cuando una persona con autoridad del gobierno te llama a su oficina y te dice, mira, si tú sigues en esto, PDI, carabinero, juzgado, cárcel, todas estas cosas, las 1000 penas del infierno, es la primera forma en que uno siente el escalofrío en la espalda y empieza a decir, Señor, ¿me vas a respaldar o no? Pero esa no es la única cosa. Sin embargo, eso exigió una primera respuesta de ellos. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, porque esa es la característica de la iglesia, sin el Espíritu Santo la misión es una ilusión. Porque sin el Espíritu Santo ustedes predican una filosofía. Con el Espíritu Santo ustedes resisten la oposición. Y la oposición es lo que finalmente va a pulir al que es del que no es. Entonces ellos dijeron, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y después dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no están diciendo esto retóricamente en su cuarto a la esposa. Ellos se lo están diciendo a los que le están amenazando e intimando. Después dijeron, se fueron con el pueblo, con los demás creyentes, y dijeron, oremos juntos. Segunda reacción muy importante. La primera es esta convicción que se mantiene firme. La segunda es, hay que orar. No lo olvide, porque el libro de los Hechos es una especie de recetario en algunas cosas de lo que hay que hacer. Hay que orar. Y la oración tiene estos 3 puntos. Dios, está escrito. Por favor, sé fiel a tu palabra. Tú lo dijiste. Está escrito lo que iba a pasar, está escrito la oposición, está escrito que se iban a oponer. Respáldanos. En segundo lugar, concédenos de nuevo. Fíjense que no pidieron ni por Espíritu Santo, ni por dones, ni por lenguas, no. Concédenos valentía, porque esto se viene duro. En tercer lugar, por favor, sigue extendiendo tu mano, haciendo milagros. Danos más problemas. Sigue haciéndolo. No te detengas, porque si tú te detienes, claramente no tenemos el respaldo para predicar. Y si no predicamos, no vamos a tener ningún problema más. Pero nosotros queremos tener problemas. No, nosotros queremos hacer nuestra parte, aunque vengan los problemas. ¿Se fijan? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Los llenó del Espíritu Santo. No pidieron eso, pero esa fue la respuesta de Dios, para darles todo lo anterior que pidieron. Esta es una especie de recetario. Ustedes pueden copiar estos puntos y decir, ¿qué hay que hacer cuando la vida se pone difícil? Y en la iglesia, ¿qué hay que hacer cuando no estamos dando la medida y cuando el diablo está ganando terreno? Ahí tiene un recetario. Pero hay una segunda acción muy clásica del diablo. Infiltración. Después de las amenazas, cuando eso no resulta, porque en general, cuando nos amenazan, se nos para la hilacha. En general, cuando nos amenazan, tendemos a no creerlos y a rebelarnos, hasta que vienen los golpes. Pero en la primera etapa, ante las amenazas, todavía levantamos la cabeza y decimos, no, nadie me va a decir, yo sigo predicando. Pero el diablo sabe que hay una estrategia antes de llegar a los golpes.
la infiltración. Entonces resulta que en Hechos capítulo 5 nos damos cuenta que hay una pareja que comienza a dar la impresión de, pero hay otra cosa detrás. Y cuando Pedro le pregunta a Ananías y Zafira, lo que les dice es, ¿por qué, Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? En otras palabras, ¿por qué permitiste que Satanás tomara el control de tu vida? Ojo que aquí estamos hablando de Ananías y Zafira, hombres, una pareja, un matrimonio, que son parte de la iglesia. Eran bautizados, porque así se hacía en esta época. Lo más probable es que también han tenido una manifestación del Espíritu Santo. Pero lo que nos dice es que constantemente hay que darse cuenta de qué espíritu es el que está gobernando. La palabra que se usa para llenar ahí, llenar Satanás, es la misma que se usa para llenar el Espíritu Santo, el verbo pleró. Así que ustedes y yo tenemos que estar conscientes todo el tiempo de qué espíritu está gobernando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras decisiones. Y ustedes me pueden decir, pero obvio, pastor, yo soy lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios vive en mí. Yo digo, mire, una cosa es que Dios en su misericordia le haya dado el Espíritu Santo. Otra muy distinta es que usted sea gobernado todo el tiempo por el Espíritu Santo. Ananías y Zafira son una prueba fehaciente de que hay que ser cuidadosos. También nos dice que un liderazgo lleno del Espíritu Santo, como Pedro acá, no es fácilmente engañado. Y nos dice, para el liderazgo de una iglesia, la llenura del Espíritu Santo no es una opción, es indispensable. Todo esto nos dice de cómo Dios entendió la iglesia al principio. Y ustedes se darán cuenta de lo dramáticamente diferente que hemos hecho. No solamente existe esa estrategia, sino que miren las siguientes, y con eso termino hoy día. Hay una tercera estrategia en el capítulo 5. Los toman y los maltratan. Los golpean, los encarcelan. Hay una cuarta estrategia, nuevamente infiltración, pero diferente. Ahora hay una murmuración dentro de la iglesia en el capítulo 6, porque dicen, ¿por qué le dan alimento a las viudas de los hebreos, pero no de los helénicos? Ya les voy a explicar de qué se trata, pero ¿por qué hay una diferencia? Aquí hay acepción de personas, aquí hay pastores clasistas, aquí hay pastores o estos obispos, estos que nos están gobernando, con preferencias. Una murmuración interna. En la quinta estrategia, debate, disputa pública. Debatían contra Esteban. Tratan de traer a los mejores debatidores para romper, para dejar en ridículo, para inventar si fuese necesario. Y hay una sexta estrategia, ya cuando nada de eso resulta, comienzan a comprar gente, sobornos, para levantar a la sociedad en contra de la iglesia. Y si algo el diablo ha logrado, es que la iglesia hoy sea el hazmerreír de la sociedad del siglo XXI. Nos ven como los retrógrados, anticuados, chauvinistas, hipócritas, falsos, locos, exagerados, de otra época, y póngale todos los adjetivos que usted quiera, porque todo eso han logrado transmitir los medios de comunicación de lo que es el mundo evangélico. Es esta sexta estrategia, soliviantar al pueblo en contra del movimiento. ¿Y qué hizo Dios para ayudarles? Fíjese que en el capítulo 5 envió un ángel. Comienza la actividad angélica, que es tan importante en el libro de los Hechos, que es equivalente a la actividad del Espíritu Santo, dándoles poder de lo alto. Pero ¿qué hizo el ángel? Los libró y los mandó a predicar de nuevo. En el capítulo 5, versículo 29, les da valentía, les da de nuevo. Y se largan a hacerlo, no importa las consecuencias. Mientras después de la cruz estaban escondidos, después de la resurrección, ascensión y Espíritu Santo, no los para nadie. 5:41, les dio gozo.
Porque aquí no se trata de ser mártires, sino de verdaderamente ser márturos, o sea, testigos del Evangelio y hacerlo con gozo. Como alguien dijo por ahí, no hay Evangelio sin gozo. Y cuando el Evangelio es sin gozo, perdió la característica. En el capítulo 6, versículo 8, hablando de Esteban, le dio gracia y poder. Y en el versículo 10 del mismo capítulo 6 le dio sabiduría que nadie podía resistir. ¿Dios nos va a ayudar? Sí, en el ya del reino. Él quiere que el nombre sea predicado y va a haber poder en el nombre. Pero va a haber oposición contra el nombre. Y si ustedes dicen, ¿por qué tiene que ser así? Esa pregunta se la tendrán que hacer al Señor cuando estén en su presencia. Mientras tanto, este es el ya del reino de Dios. Aquí nos mandó el Señor a trabajar.